Bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos a todos los que estáis aquí escuchándonos. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Malena Martín. Bueno, está mi compañera Cristina Renovatio, que ya la conocéis, y tenemos a Malena Martín. Gracias. Malena, hola. Malena es licenciada en matemáticas. Es profesora de secundaria y, bueno, sabe de matemáticas, yo creo que lo que no está escrito de verdad, sobre todo a la hora de enseñarlas, porque hay gente que puede saber muchas matemáticas, pero a la hora de transmitirlas es un poco complicado. Yo soy fan suya desde hace un montón de tiempo. De hecho, tengo cosillas de las que ella recomienda para enseñar las matemáticas a mis peques. Y de verdad que esta charla tenía muchas ganas de verla, de hablar con ella y de escuchar todo lo que nos va a contar. Sin más, pues te dejo que, Bienvenida, que nos Malena. cuentes. Cuéntanos Muchas un gracias por la poco. presentación y nada, encantada de estar aquí y de poder compartir con todas vosotras y de que me hayáis invitado a este evento que yo creo que va a ser la bomba de interesante con todas las personas que estamos. Pues como comentabas, las matemáticas, bueno, mi vida gira un poco en torno a eso, a las matemáticas, no siempre, no todo el día, pero sí gran parte de él. También quería comentar que, sobre todo, un poco de dónde viene esta pasión o por qué he acabado dedicándome a esto. Entonces, en principio, aparte de tener la licenciatura en matemáticas, que eso, pues, bueno, sí, te da un tipo de conocimientos, pero ni mucho menos te proporciona las herramientas para enseñar matemáticas, tanto a nivel de primaria, de secundario, de bachillerato, ¿no? Pero yo sí que tuve la suerte de tener un profesor que nos daba una asignatura optativa que se llamaba Didáctica de las Matemáticas, y gracias a él conocí otra manera de enseñar matemáticas, porque él nos traía pues personas que le estaban dando otra dimensión a lo que es la didáctica, sobre todo con juegos y materiales manipulativos. Y ahí quedó como una semillita, ¿no? Entonces, más adelante, bueno, tengo que decir que yo soy madre de dos chicos que ahora ya son bastante grandes. Mi hijo acaba de cumplir 19 años y mi hija tiene 16, o sea que para muchas pues soy muy veterana, ¿no? Sí. Pero entonces cuando yo acabé mi carrera, que yo la hice mientras ya tenía a mis hijos, o sea, yo estoy así un poco loca y estaba haciendo la carrera simultáneamente cuando ellos eran pequeñitos. Y cuando yo acabé, con esa visión que me había dado ese profesor, me abrió otra manera de hacer matemáticas. En ese momento nosotros hacíamos educación en casa, con lo cual me metí de lleno a formarme, a aprender de los maestros, sobre todo de María Antonia Canals, y a darme cuenta que había todo un mundo que yo desconocía totalmente, que es el mundo, bueno, yo le llamo el mundo de esas otras matemáticas muy diferentes a las que creo que todos de pequeños hemos hecho, que es la matemáticas pues más machacona, repetitiva, basada en cálculos, que a algunos les puede gustar, o sea, tengo que reconocer que a mí nunca me ha disgustado, pero que yo entiendo que no es para la mayoría. O sea, porque no, porque normalmente, y más hoy en día, que los niños tienen pues una vida bastante rica en estímulos, pues el estar ahí delante de una hoja haciendo 30 multiplicaciones, habrá alguno que le guste, pero no es lo más habitual, ¿no? Desde luego que no. E incluso, claro, desde que yo empecé, porque empecé pues eso, con la motivación de mis hijos, pero poco a poco eso acabó traspasando, ¿no?, esas barreras porque, bueno, ya inicié mi blog que aprovecho a presentar, que se llama Aprendiendo Matemáticas. Hoy en día hablar de un blog es un poco raro porque ya los blogs son páginas web que tienen como muchos más contenidos que un simple blog de hace unos años, ¿no? Entonces, nosotros en Aprendiendo Matemáticas estoy yo, está mi marido, y ahora tenemos un pequeño equipo de personas que colaboran a tiempo parcial, pero que están ahí en el día a día. Y bueno, contamos con una comunidad de más de 35.000 personas que están suscritas. Es para nosotros, bueno, toda una alegría porque ves que hay muchísimas personas
tanto familias como docentes que están buscando otra manera de aprender matemáticas, ¿no? O sea, de enseñar en este caso, ¿no? Porque son los padres o los docentes. Tenemos una escuela online con cursos que también están dirigidos a docentes, a familias, que pues ahora mismo ya han pasado más de 3.500 alumnos. Sí, unos 3.000 y pico, no me quiero pasar. También durante estos 5 años que llevo con Aprendiendo Matemáticas, pues he hecho muchísimas formaciones. Creo que rondará en torno a las 200 formaciones en colegios, en asociaciones. Eso quiere decir, todo esto lo digo también un poco para que veamos pues que se está moviendo algo, ¿no? Porque muchas veces escucho todavía personas que dicen, no, es que, claro, nada cambia. No, sí que cambian cosas. Ojo, una cosa es que luego tú veas... Despacito. Claro, y tú veas ese cambio en tu colegio, con tu maestro o tu maestra, y viceversa. Muchos maestros tienen muchísimas ganas y son los padres los que están frenando esas innovaciones, ¿no? Y bueno, y por último tenemos una tienda online, la única en España que está especializada solo en juegos y materiales para desarrollar el pensamiento lógico y matemático. Y ese es un poco el panorama en lo que estoy, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que os puede interesar escucharme? Bueno, creo que a raíz de esta búsqueda y de esta práctica con mis hijos y de toda esta andadura, pues me he dado cuenta que hay unas matemáticas que son para todos. O sea, me he dado cuenta que esa idea es que hay gente que es buena en matemáticas y hay gente que es mala. Obviamente, hay personas que tienen más facilidad, más gusto, que sus habilidades, sus potencialidades van más de la mano de lo que se necesita para desarrollar las matemáticas, y hay otras personas que menos, ¿no? Pero eso no implica que todo el mundo no pueda desarrollar las matemáticas que se necesitan en el día a día y, sobre todo, que pueda disfrutar. Yo siempre lo comparo a otras áreas del conocimiento humano que quizá en el colegio no ocupan un lugar tan importante y por eso mismo pues no generan tanto odio, pasión o odio, que sería, por ejemplo, la música, ¿no? Todo el mundo puede disfrutar con la música, todo el mundo puede cantar, ¿vale? Claro está que habrá gente que nace ya con un talento que sobresale por encima de los demás. Puede ser un talento muy grande y quererse dedicar a cantar, o puede ser un talento pues más discreto y pues canta en reuniones familiares, y hay otros pues que sí, también cantamos y lo hacemos peor, pero disfrutamos con ello. Entonces, quiero decir que aparte de que cada persona tiene unas potencialidades diferentes, todo el mundo puede llegar a disfrutar y a tener las nociones básicas, en este caso de las matemáticas. ¿De qué se trata? Pues de cambiar nuestra manera de ver la asignatura y nuestra manera de acercársela a los niños. Y eso es un poco la misión que yo tengo, ¿no? O sea, aportar todo lo que yo conozco, no digo que sea lo único, pero lo que está en mi mano, para que las personas pues, puedan verlo de otra manera, sobre todo porque para mí creo que tanto como madre o como docente tenemos una gran responsabilidad con los niños. Desde luego. O sea, y muchas veces me doy como de cabezazo de decir, pero si es que lo tenemos ahí, si no es tan difícil. No es tan difícil que disfruten aprendiendo matemáticas, literatura, historia, lo que sea. No estoy hablando solo de las matemáticas, o sea, y está ahí como... Estamos a punto de cogerlo y todavía nos falta, ¿no? Un poquito. Bueno, pues la metodología que presento no es algo que me he inventado yo. Hay veces que hay gente que me dice, ay, gracias por todo lo que haces o por el método ese que tú enseñas. Y digo, no, si yo más bien soy he sintetizado lo que durante años grandes pedagogos están diciendo, porque al final cuando tú lees y cuando tú estudias los diferentes estudios o ensayos o libros sobre didáctica, al final todo el mundo
llega más o menos a las mismas bases, ¿no? Entonces, podemos hablar de Montessori, de Dienes, de Piaget, de María Antonia Canals, así más cercano, y vamos a encontrar que todos dicen lo mismo y es lo que hoy vengo a decir, ¿no? Además, una cosa que también me parece importante es que realmente cuando conoces esta metodología que tú comentabas que hacías con tus niños o tu niña, ¿no? ¿Era? Sí, yo con las tres, bueno, la chiquitina no, pero vale, vale. La mayor tiene 10 años. Claro, pues que cuando tú conoces esa metodología ya luego no quieres echar marcha atrás, es decir, no dices, mira esto, no, voy a volver a esas matemáticas, pues eso, como las que hemos hecho de pequeñas, ¿no? Venga, va, a memorizar las definiciones, a memorizar los pasos y bueno, a tratar de hacerlo lo más liviano posible. Pero es lo que le piden en el cole, al final es lo que le piden en el cole. Claro, la lástima es esa, ¿no? Pero cuando un docente, cuando una maestra, un maestro, a través de mis cursos, a través de lo que está haciendo y de lo que está buscando en su día a día, descubre estas matemáticas, esta manera de hacer matemáticas, no hay marcha atrás. Desde luego. O sea, es imposible, o sea, va más siempre. Y yo tengo muchos maestros que bueno, ahora estoy preparando un curso que dimos un curso hace creo que 3 o 4 años y durante ese tiempo, ese colegio, pues hemos hecho otro curso ya de manera online, ahora estoy preparando otro online y van a más, ¿no? Porque, claro, lo pruebas, funciona, los niños se entusiasman, les cambia la cara, ves que aprenden, entonces dices, bueno, es que esto funciona. ¿Da más trabajo? Seguramente, no nos vamos a engañar, o sea... una fotocopia con multiplicaciones, eso está claro. Claro, no hay duros a 4 pesetas, ¿no? Como se decía antes. Pero claro, pero es muy gratificante. Yo creo que eso en la educación todos somos conscientes, ¿no? Tanto también en casa, ¿no? O sea, que da más trabajo el tratar de dialogar, de consensuar, en lugar de decir, lo digo yo y punto. Porque soy tu madre, que esa frase claro, soy tu madre o aquí vas a mi casa, yo mando, ¿no? A la que toca, sí. Claro, pero a la larga, bueno, a la larga y a corto plazo, pero bueno, ya vamos a poner a medio plazo, primero es que es lo que queremos hacer y segundo, vemos que es lo mejor para nuestros hijos. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con otras matemáticas son posibles? Que es el título. Bueno, pues que las matemáticas, todos sabemos que son una de las materias primordiales a lo largo de todos los estudios, o sea, desde los 3 hasta los 16 años, que en España es la etapa obligatoria, esos 13 años los niños hacen matemáticas. No creo que sea un capricho, o sea, las matemáticas son muy necesarias en nuestro día a día, hacemos matemáticas sin darnos cuenta, desde que vamos a la compra, leemos un diario, vemos una información en internet, en la televisión, con gráficos estadísticos. Incluso cuando estamos resolviendo un conflicto o estamos planificando o estamos con un tema informático, ¿no? Estamos usando matemáticas porque estamos usando el pensamiento lógico matemático, es decir, una secuenciación, bueno, ya sin entrar, es que no me quiero extender mucho, ya sin entrar en todo lo que cuando hacemos matemáticas de pequeños conlleva, que es aumentar nuestra capacidad de razonamiento y de secuenciación lógica de las acciones. Pero a pesar de lo importante que son para el día a día y de que están presentes, es una de las materias, por no decir la materia, con mayor fracaso escolar. Entonces es como paradójico, ¿no? Sí. Lo consideramos importante y nos podemos permitir que los niños fracasen. Bueno, los niños fracasan, ahí habría que decir quién fracasa, el sistema. Claro. Punto de vista. Entonces la gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿Son difíciles las matemáticas? ¿Existe una mala didáctica de ellas? ¿Podemos disfrutar enseñando matemáticas? ¿Los niños pueden disfrutar aprendiendo? Porque hay gente que piensa que no, que es como que es una piedra, o sea, es como algo que te tienes que tragar y
y aguantarte, ¿no? Que esto es como limpiar la casa, que dices, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo, por mucho que no me guste, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que las matemáticas no son fáciles ni difíciles, sino que siempre pongo el símil de subir una montaña. A ver, subir una montaña no es fácil ni difícil. Todo dependerá de la forma física que tú tengas y de lo alta, o sea, de lo difícil que sea esa montaña. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un gran senderista, montañero, ¿no? Y te dicen unos amigos, oye, quedamos el domingo a las 7 de la mañana, que vamos a subir, vamos a irnos a la montaña y tal, y tú te preparas ahí con todo tu material porque tú eres un pro del montañismo y de pronto te llevan a una colina. Claro, Dices, te aburres. perdona, me he levantado aquí, me he puesto todo y me llevas a esto. Pff, qué aburrimiento. Claro. O al revés, tú nunca has ido a la montaña, pero bueno, te apetece y te llaman unos amigos y te dicen que, oye, que vais a ir a la montaña, tal, y tú pues te preparas con tus zapatillas, bueno, lo que tienes por casa, y de pronto te ponen ahí en un 3000 de esos, ahí mueres. ¿Qué pasa? Que, por un lado, el calzado y tu preparación física, eso sería pues la preparación que los niños deben tener, que deben ir adquiriendo, y por otro lado tenemos que poner montañas, es decir, retos, objetivos, que sean suficientemente grandes como para que produzca un crecimiento, una motivación, un ensanchar un poco, ¿no? O sea, yo creo que las que estamos aquí en esto de trabajar online, pues nos produce cada día, es un reto constante, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, que sea algo que no sea demasiado difícil, porque entonces es como dices, no, nunca más vuelvo a hacer montañismo, esto es horrible, ¿no? Entonces es lo que les pasa a muchos niños. Bueno, yo luego hablaré de las claves, ¿vale? Yo lo que quiero asegurar es que las matemáticas no son ni fáciles ni difíciles, porque hay gente por ahí también que dice, incluso yo tengo un curso que se llama Matemáticas Fáciles y Divertidas, pero no es fácil porque el contenido sea fácil, sino porque lo podemos hacer fácil, ¿no? Bueno, entonces antes de empezar, no creo en métodos pues eso, yo creo que no existe, yo sé que hay muchos métodos por ahí, pero en mi opinión y con lo que yo he contrastado con cientos de maestros y de familias, no existe un método único, infalible para todos los niños y para todas las situaciones. Cada yo es diferente. Sí, no me puedo explicar que, por ejemplo, en una aldea de un pueblito, de una escuela rural con 8 niños pueda funcionar exactamente igual que en una escuela de un barrio alto de Barcelona, ¿no? O da igual si es barrio alto, barrio bajo, o sea, quiero decir, la situación socioeconómica, la situación cultural, geográfica, bueno, hay muchas variables. Y que cada niño dentro del mismo aula también es diferente, y tiene formas diferentes de aprender y diferentes niveles de desarrollo, entonces no se puede estandarizar. No, y ya de entrada es la persona que está transmitiendo, o sea la mamá, sea la maestra, esa persona ya tiene unas características especiales. Muchas veces se habla mucho de los niños, pero yo poco a poco también me he dado cuenta que influimos también, el transmisor influye mucho. Aun cuando tú cojas, tú decías, no, yo he visto materiales tuyos y los estoy haciendo, pues tú lo harás de una manera, otra mamá lo hará de otra y otra mamá lo hará de otra. Hay tantas variables porque el objeto es el mismo, pero como tú lo acercas, en el momento en que tú lo propones, con la mirada que tú tienes, o sea, todo eso, bueno, es una conjugación. Hay muchas maestras que, por ejemplo, les encanta la música. Yo les digo, pues hacer matemáticas desde la música. Otras que son más deportivas, no sé cómo decirlo, que a lo mejor pues tienen la especialidad de educación física y luego están de tutoras y tal. Oye, pues haz matemáticas a partir del movimiento. Es decir, cada persona le imprime su sello particular y a mí eso me parece súper rico. Claro, claro. Porque es de la manera que tú vas a amar eso que estás haciendo, que eso es paso número 0, que te guste lo que estás impartiendo. Desde luego. Entonces, bueno, pues eso.
¿Cuáles son las que para mí son las claves para que los niños de todas las edades aprendan matemáticas? Bueno, quizá no voy a descubrir nada súper nuevo. Me acuerdo hace un tiempo cuando estaba haciendo aquí un máster de didáctica de las matemáticas en Valencia, pero no hace mucho, hace 3 años, me decían, pero bueno, ¿tú qué haces o sea, mis profesores, pero qué haces en tus cursos? Y yo digo, bueno, pues enseño materiales manipulativos, regletas, tal. Ah, pero eso tiene mucho, como eso no es ninguna novedad. Sí, Digo, es una novedad. Digo, Porque no se está aplicando. Y claro, yo les dije, aplicando. es que primero yo no hablo de que tengo un método novedoso, Claro. revolucionario. Y Sí. segundo, si no se está aplicando, es como si dijéramos que los derechos humanos no es una novedad, porque llevan mucho tiempo escritos, pero si no se están aplicando, tendremos que luchar por ellos, ¿no? Entonces, esto es igual. Para mí la primera clave es nuestro acompañamiento. Un poco venía ya al hilo, ¿no? Ya lo estaba así como anunciando, ¿no? O sea, más allá de si utilizamos un libro de texto, utilizamos programas informáticos o utilizamos material manipulativo, lo más importante es cómo nosotros acompañamos a los niños, qué entorno, digamos, emocional, incluso físico, les proporcionamos, porque es desde ahí donde se construye todo. Entonces, nuestra actitud, o sea, ¿qué actitud tenemos hacia las matemáticas? Si nosotros, sin querer, no digo todo esto que lo hagamos conscientemente, pero sin querer, vamos diciendo, oh, es que son muy difíciles, a mí también me iban mal, hijo, es lo que hay, no, ¿sabes? O sea, tú ya les estás transmitiendo tu experiencia negativa o incluso tu experiencia positiva. No, uy, esto es muy fácil, a mí me iba muy bien, yo sacaba muy buenas notas. Y tu hijo te está mirando así como diciendo, pues no sé, no es lo mismo para mí, ¿no? Sí. Porque no olvidemos que transmitimos genéticamente muchas cosas, pero no todas. No, mucho menos. Claro, y a lo mejor a ti te iban bien por unos motivos determinados. Tenías, no sé, un buen profesor o en tu casa era muy importante sacar buenas notas y tú estabas ahí súper aplicado, lo que sea, ¿no? O sea, hay cientos de casuísticas que se pueden dar. Vale. Lo segundo, la confianza. Yo nunca me cansaré de decir que una persona sin confianza en sus propias posibilidades, en sus propias capacidades, no podrá desarrollar esas capacidades o esas posibilidades. Es decir, si yo creo que no puedo cantar... No vas a cantar nunca, jamás. No voy a cantar nunca. Porque además no lo vas a intentar. No lo voy a intentar. Entonces, los niños tienen que tener confianza en sus capacidades. ¿Cómo tienen los niños confianza? Para mí, ¿cuál es la manera principal de enchufarle, o sea, de proporcionarles esa confianza? Bueno, pues con nuestra confianza. Es decir, los niños se miran en ti, en la maestra, en la abuela, en todos los adultos que les están acompañando en su día a día, las personas más importantes de su vida. Entonces, si nosotros confiamos, y confiar quiere decir confiar a todos los niveles. O sea, un niño puede tener dificultades de aprendizaje, obviamente. Muchas personas que han hecho cursos conmigo, que me escriben, con las que he hablado, pues tienen niños con síndrome de Down, tienen niños con discapacidad, pero confían en ellos. O sea, es básico. Porque llegarán más lejos o más cerca, pero evidentemente que para que lleguen a algún lugar, para que puedan avanzar, tienes que confiar y demostrárselo y decir, no, tú puedes. Es que, claro, ahí chocamos a veces con el colegio, es que en el colegio suspendo. Tú no te preocupes por eso. Tú no te preocupes porque eso es un sistema que no es lo que nosotros estamos, imaginaos que estamos hablando con nuestro propio hijo, ¿no? No es lo que valoramos en nuestra casa. ¿Cómo? Y pones otro ejemplo de otra cosa que sucede fuera de tu casa, pero tú no es lo que valoras. No valoras, por ejemplo, pues que gritar o que castigar o que tantas otras cosas sean lo que tu manera de educar y de acompañar a tu hijo, ¿no? Bueno, el respeto. El respeto, temazo. Seguro que hay expertos que van a hablar de esto, pero aquí voy a entrar en el respeto al ritmo de cada niño.
O sea, eso es algo importantísimo. En las matemáticas, importantísimo. Hay que pensar que, claro, yo siempre barro para casa, ¿eh? Yo siempre digo, en las matemáticas... Sí, ya, claro, sí. Entonces, no, porque, a ver, se da algo muy curioso. Las matemáticas es un tipo de conocimiento que no se adquiere de fuera hacia adentro. Es decir, porque tú a un niño le digas, mira, 1, 2, 3, él automáticamente no sabe lo que es el número 3. Eso no funciona así. Bien. Tú, sin embargo, le puedes decir, mira, yo qué sé, esto es un vaso y el niño, bueno, va a ver ese vaso muchas veces y va a decir, ah, ya sé lo que es un vaso, ¿no? O sea, hay un tipo de conocimiento que sí que va de fuera adentro, pero este no. Entonces, ¿qué pasa? Que tú realmente no sabes lo que los niños están aprendiendo en cada momento. O sea, entonces necesitas dejar que los niños vayan a su ritmo. O sea, tú no puedes acelerar esos ritmos. Además, las matemáticas tienen algo muy, muy particular que necesitan lo que yo llamo un momento como, o sea, como un tiempo como de cocción, ¿no? O sea, de como que están en el horno de tu cabeza, y entonces necesitan un tiempo para madurar. Entonces, bueno, es como lo de los pasteles, ¿no? Este me sube en 10 minutos porque, no sé, le he echado determinados ingredientes y este necesita media hora, ¿vale? Y, bueno, dices, ¿y cuándo, cómo sé si está o no está? Ostras, te asomas al horno y miras, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, claro, pero ¿cómo sé si tengo que enseñarle esto y luego esto y luego...? A ver, si el niño no reconoce las cantidades, ¿cómo vamos a estar haciendo sumas? Si no puede sumar números pequeños, ¿cómo va a sumar números más grandes? Si no... En los colegios se va a todos porque toca el tema tal, el tema cual, y así es como se está haciendo. Y ahora en el primer trimestre toca este, en el segundo trimestre toca el otro. Claro, yo puedo tener una guía de por dónde tiene que ir el camino, pero es que eso es imposible porque hay niños que son muchísimo más rápidos que otros, pero mucho. O sea, hay diferencias y eso no quiere decir que luego sean más buenos. A veces sí va acompañado con que tienen más potencial para, en este caso, las matemáticas, pero otras veces simplemente es que son más lentos. Y eso existe en los niños, existe en los adultos, porque a veces cuando decimos los niños, ojo, y los adultos es que no funcionamos igual. Desde luego. Claro, es que... Exactamente lo mismo. Es que tú te apuntas con una amiga, vamos a poner, a clases de informática y mientras que una va más rápido, otra va más lenta, pero al final todo el mundo llega más o menos a lo mismo. Y dices, no, es que mi amiga, la que iba muy rápida, luego menudo crack que es. Ahora, pues mira, me alegro por ella, pero tú has aprendido lo que tú necesitas. Sí. Ya está, pues ya está. Claro, ¿que no te vas a dedicar a la informática? Bueno, pues no te vas a dedicar. La vida hay muchas cosas a las que dedicarse, ¿no? Vale. Otra cosa importante es el interrogante. Esto lo dice María Antonia Canals, que para aprender es necesario hacerse una pregunta. Curiosidad. Exacto. Entonces nosotros, esa es la labor que podemos hacer, ponerles retos, preguntas. Nuestra labor, más que de darle soluciones, de ofrecerles métodos, de decir, no, ahora primero hacemos esto, luego esto, luego esto y luego esto, ¿no? Que es un poco el estilo que todos hemos vivido, ¿no? Que nos han dicho cómo tienen que ser las cosas. El acompañamiento más adecuado sería decir, ¿a ti qué te parece? Y si hicieras esto, ¿qué te daría? ¿No? O sea, eso no solo es en el aula, eso es en casa, eso es todo el día. O sea, realmente nosotros podemos ayudar a nuestros hijos todo el día. En lugar de resolverle todas las tareas y decirle cómo tiene que hacer todas las cosas, pues, no sé, voy a decir una tontería muy, muy simple, ¿no? ¿Me pongo el abrigo ya? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Tienes frío? O, no sé, hago esto, bueno, como tú quieras, como tú veas. ¿Qué piensas? O voy a hacer primero esto. Ah, y aquello lo dejas para luego. O sea, tú le preguntas, ¿no? O sea, le haces que él piense y reflexione. Esa es la clave del acompañamiento. O sea, nosotros lo que queremos es que los niños piensen por ellos mismos. Decía Piaget que el objetivo de la educación debería ser el desarrollo de la autonomía intelectual y emocional del niño, porque para él iba totalmente ligado. Decía que un niño
que no es emocionalmente o, bueno, él le llamaba moralmente, ¿no? Un niño que funciona a base de castigos y premios, que no tiene una autonomía para decidir cuándo una cosa está bien y cuándo una cosa no está bien, es muy difícil que luego tenga una autonomía intelectual. Para él era algo que iba de la mano, ¿no? Entonces, cuando estamos enseñando matemáticas, tenemos un punto de vista como mucho más amplio, que es decir, bueno, es que yo lo que quiero es que los niños piensen y hagan por ellos mismos. Entonces, por eso también desde las matemáticas pues podemos ver más cosas, ¿no? Claro. O desde el campo más amplio de la educación podemos incluir estas matemáticas, ¿no? Pero eso choca mucho a la hora de dirigir. Parece que queremos dirigirlos en todo, en casa, en el colegio, en lo que tienen que aprender. Yo creo que hay una dirección muy que los acota tanto que, pues que eso así pasa, que muchas veces hay fracaso escolar o claro. Porque no les dejamos esa libertad, pienso. Y fijaos que contra más, o sea, ahora se tienen muchos más medios que hace, no sé, hace 30, 40 años, obviamente, ¿no? Sí. Más medios, pero no solo en las escuelas, que han cambiado en cuanto a medios, han cambiado abismalmente, ¿no? Sino en las casas, o sea, cuando yo era pequeña, pues a lo mejor, me lo invento, pero un 10% de la población podía ayudar a sus hijos con las tareas escolares. Yeah. Tanto presencialmente, que te pudiera ayudar tu mamá o tu papá, como a lo mejor que te pudieran pagar unas clases particulares, ¿no? Decir, pues mira, necesita un refuerzo, ¿no? Hoy en día, pues ya os te digo que eso no hay un estudio o yo no lo conozco, ¿no? Pero hoy en día yo creo que igual más del 50% de la población puede ayudar a sus hijos con las clases de primaria, estoy hablando todo el rato, puede ayudarles. Y sin embargo, se ve más fracaso escolar que nunca, no lo sé, pero que sigue habiendo un fracaso escolar muy alto. Muchas veces tapado. O sea, porque una cosa son las notas y otra cosa es la sensación que la mayoría de los profesores de secundaria tienen de que los niños realmente no aprenden matemáticas, ¿vale? Que realmente se está haciendo como un doble juego. Es, venga, sí, hacemos límites exponenciales, tal, todo un montón de cosas, pero tú ves que lo básico no lo han acabado de aprender. Entonces, pues eso es muy importante. Luego, por último, otra cosa importante dentro del acompañamiento es el error. Cómo nosotros afrontamos cuando nos equivocamos. Es que hay algo que yo digo que es que tenemos como, parece que de serie. Tienes que decir a los niños cómo tienen que ser las cosas, lo que has dicho tú, directivo, y tienes que corregirles cuando hacen algo mal. Sí. Porque si no van a aprender. Dices, sí. Oh my God, claro que van a aprender. O sea, si hiciéramos un análisis de la cantidad de cosas que los niños aprenden, por ejemplo, los 3 primeros años de sus vidas, sin que nosotros corrijamos, sería alucinante, porque los niños aprenden cómo tienen que comportarse en público, en casa, en la mesa, aquí, allá, sin que nosotros tengamos que estar todo el rato diciéndole, los niños aprenden a usar un ordenador, la tablet, tu móvil, un montón de cosas, y tú no les dices nada. Entonces, es muy importante. Solo que la escuela cambiara cómo se afronta el tema del error, le estaríamos dando la vuelta a la tortilla. Porque la escuela te está diciendo, no te equivoques. Si te equivocas, está mal. Y la vida te dice... Sí. Que los paraliza. Está mal y eres un perdedor. Que los paraliza. En el momento en el que tienes miedo a equivocarte, te quedas quieto. Pero no solo eso, es que les están mintiendo. La vida es un error constante. Exactamente. La vida es equivocarte tras equivocarte. Lo único que haces, que de ese error aprendes, analizas y sigues para adelante. O sea, es que no hay otra. No hay otra. Porque, y además en la escuela deberíamos contar que están aprendiendo. Si yo estoy aprendiendo, me tengo que equivocar. No es que el error se pueda dar, es que me tengo que equivocar. Si tú te estás sacando el carnet de conducir y el profesor en la primera clase, tu profesor o tu profesora, está esperando a que tú no te equivoques, vamos, mal iría el profesor, ¿no? O sea, tú cuando coges un coche te tienes que equivocar. Y de esos errores aprendes. Entonces, María Antonia Canalsay también tiene una frase que es muy bonita que dice, equivocarse no es una manera de aprender, es la única manera de aprender, en base al error.
Entonces, no podemos estar corrigiendo ejercicios con boli rojo, enfadándonos porque hagan las cosas mal, haciendo exámenes. Eso, vamos, es antididáctico, es antipedagógico, 100%. Sí. Bueno, yo creo que me estoy extendiendo más de lo que yo pensaba. Súper interesante. Vale, bueno, pues la primera clave es esa. Sí. La segunda clave es que ya la he estado diciendo un poquito, pero que es el aprendizaje en la vida. Gran parte de lo que los niños aprenden en primaria, y casi diría el 100% de lo que aprenden en la etapa infantil, lo aprenden en el día a día. Creemos que se hacen matemáticas solo en la escuela. Error. Estamos desarrollando el pensamiento lógico-matemático en el día a día, en todas las acciones que hacemos en el día, ¿vale? Luego, otra clave del aprendizaje en la vida es el juego infantil. También, nosotros hemos relacionado, digo así en general, ya sé que no los que estáis escuchando, hemos relacionado el juego como ese tiempo de ocio. No, eso no funciona así. No es como para los adultos, no es como tu serie o tu película de la noche, ¿no? Que dices, este es mi ocio, ¿no? No me puedo dedicar todo el día a ver series, ¿vale? Somos adultos. Tenemos esa... Sí. Tenemos que trabajar. Claro, sí, o sea, cada etapa tiene lo suyo, igual que un bebé no se preocupa ni siquiera o sea, por ejemplo, un bebé lactante no se preocupa de masticar, cuando solo en los primeros meses, ¿no? Se preocupa de masticar, y un niño, pues, ya cuando se hace un poquito más mayor, pues, y tiene que masticar para comer, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer más cosas, ¿no? Bueno, entonces, los niños tienen que pasarse su vida jugando. Es que no es un premio. ¿Por qué? Porque es jugando como aprenden. Hasta desde el punto de vista, digamos, pragmático, egoísta, que tú dices, quiero que mis hijos aprendan, quiero que mis alumnos aprendan. Si les pones juegos, van a aprender más y mejor. Desde luego. O sea, ya os digo, porque hay veces que yo he escuchado gente que dice, ay, estas personas como ingenuas que quieren la felicidad de los niños y hacen niños tiranos. Hay un artículo por ahí que ya lo he leído un par de veces. Y entonces que como les queremos hacer la vida súper fácil y tal, no se trata de eso, porque la vida ya tiene sus límites, sus inconvenientes. Los niños se tienen que levantar, acostar, aguantar de muchas cosas. O sea, quiero decir, ellos ya tienen sus límites, ¿no? Bueno, límites que les ponen los adultos, pero quiere decir que la vida ya les va poniendo en su sitio, ¿no? O sea, en la vida natural, ¿no? Pero nosotros vemos a los gatos cómo aprenden y aprenden jugando. Claro. No hay una mamá que se sienta delante de ellos y dice, a ver, lección número 1, o una maestra, sino que juegan y ¿qué hace el gato adulto o la gata? Observa. Un ojo, ¿no? Y cuando hay algún peligro hace ¡bium! Y salta y dice, ¡hey! ¿Qué te está pasando? ¿no? Sí. El juego es muy importante. Un ejemplo muy bueno. Y el acompañamiento que podemos hacer desde casa. Bueno, en cuanto a la tercera clave, ahora voy así un poco ya más, porque es que si no doy todo lo que yo quería en esta ponencia. La tercera clave para mí son los materiales manipulativos, que, insisto, no es la única manera, pero sí que me parece que ocupa un lugar muy relevante en las matemáticas. Desde luego. Ya que se trata de un pensamiento abstracto y ya que el ser humano, y eso no hay que perderlo de vista, ha ido desarrollando las matemáticas en base a que necesitaba dar una explicación y una interacción con el mundo. Es decir, el agricultor necesitaba medir. Por tanto, lo voy a decir un poco como muy en plan anecdótico, ¿no? Necesitaba medir, pues inventa los números, inventa las medidas, inventa las áreas, los perímetros, ¿no? Cuando el ser humano empieza a acumular, ¿no? Acumular granos, acumular ganado, necesita contar, pues inventa los números también para ello. Entonces, el ser humano parte de lo natural y sobre ello va trabajando y, claro, lo que pasa es que ahora las matemáticas tienen un nivel de sofisticación que no tiene nada que ver con el mundo natural, ¿no? Pero un poco un niño necesita volver a hacer ese proceso. No necesita volver a reinventar la rueda porque para eso está la cultura y la sociedad que le transmite ya muchas cosas que ya están muy elaboradas, pero sí necesita
como hacer esos pasos, ¿no? Aunque sea rápidamente. Es decir, necesita tocar, manipular, ver, jugar, construir. O sea, lo que ha hecho el ser humano en toda su historia, él lo Necesita de hace ello. en miniatura, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. La clave está en encontrar la utilidad. Claro, sí, pero no solo Estás la aprendiendo. utilidad, a veces es el juego puramente de Puro y yo, duro. imagínate, yo construyo una torre y me doy cuenta que, no sé, un puente. Y me doy cuenta que esto tiene que ser con la misma altura que esto para ponerle esto. Que si este y este no son igual, entonces me hace así. Claro. Y entonces ahí ya estoy entrando en la igualdad o la desigualdad que nos va a perseguir durante toda la historia de la, o sea, ¿no? O sea, una ecuación no deja de ser una igualdad entre dos cosas. Si yo no he podido experimentar con esa igualdad, si yo, por ejemplo, también otra cosa que hacen los niños desde muy pequeños, ordenar las cosas de más pequeño a más grande, ¿sí? A los niños pequeños les gusta hacer esas cosas. Clasificar, les encanta. Claro, luego cuando vienen los números, esa estructura mental que ellos han desarrollado para ordenar, la pueden aplicar en un conocimiento mucho más abstracto como son el orden de los números. Clasificar, ¿no? A un niño, bueno, muchos niños cuando son muy pequeñitos, les encanta ayudarte a recoger los cubiertos y pongo aquí las cucharas, aquí los tenedores, aquí, ¿no? O, les encanta eso de poner cada cosita en su sitio y hasta les produce como colapso, ¿no? De tú pones una cosa donde no va y ¡oh! ¡No! La tapadera. Ven cualquier cosa destapada y van a poner la tapadera de lo que sea. Todas esas estructuras mentales que se desarrollan por placer, por necesidad o por juego, son las que me van a permitir luego entender las matemáticas. Cuando son un poco más mayores, justo lo que tú has dicho, encontrar la utilidad también. Me parece vital. Claro. O sea, bien que hay una parte de las matemáticas que es como más estructural, ¿no? Que a veces no puedes encontrar. Pero es que no estamos hablando de que el 100% de las cosas siempre se tenga que hacer con materiales, siempre tengamos que buscar utilidad. Ostras, pero si llegamos al 50, fenómeno. Por supuesto. ¿No? Claro, o sea, pues habrá hay un 50% que le encuentras la utilidad. Otro que llegan a ello por la creatividad o por la belleza. Como decía Montessori, por la armonía visual, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo una simetría, pues qué bonito es, en lugar de un papel cuadriculado y, oye, cópiame este dibujo en el otro lado y que sea simétrico, pues yo estoy con unas piezas, pongo un espejo y miro cómo es, bueno, y voy haciéndolo por eso. Entonces hay 3 tipos de materiales para mí, 3 grupos, que son los materiales que ayudan a desarrollar capacidades lógicas, como pueden ser los bloques lógicos, los juegos de lógica, los juegos de ingenio, que es algo que está muy descuidado en la escuela y muchos padres desconocen su utilidad. Y son aquellos materiales que ayudan a los niños a desarrollar sus capacidades, ¿vale? No trabajan unos contenidos matemáticos, decir, no, es que esto es para la suma o es que esto es para las figuras planas, no. Estamos hablando de desarrollar las fortalezas que luego permiten las otras cosas. Luego, los que ayudan a generar conceptos, que son los más difíciles, como una máquina para sumar, como las regletas también, que los niños ven los números pues como una escalera que aumenta, o ven que el 10 es igual que el 9 más el 1, entonces les ayuda a generar todos esos conceptos. Esos materiales son como que hay que tenerlos así, ¿no? Porque son los más difíciles de encontrar. Entonces no hay cientos, hay pocos materiales que ayudan a eso. Y luego están los materiales que ayudan a consolidar conceptos. Es decir, un niño ya sabe, no sé, ya conoce las fracciones, pero necesitará unos materiales como pueden ser dominós, como pueden ser bingos o como puede ser un juego tipo una oca, donde pues ahí aparezcan fracciones. Imaginaos un dominó con la fracción y la imagen representada. Sí, sí. Entonces ellos tienen que casar eso. Pero para ello tienen que conocer primero las fracciones. Claro. Por eso hay 3 tipos, o sea, de generar conceptos, consolidar conceptos y los de desarrollar capacidades lógicas. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Entonces, yo
yo deciros bueno, que no hay que dejarse abrumar por la cantidad de propuestas que se leen en los blogs, que lo más importante, que no se necesita tampoco ni mucho tiempo ni mucho dinero. No voy a decir que no se necesita tiempo, sí que se necesita, está claro. Dinero, hay muchas cosas que se pueden hacer gratuitas y a lo mejor es un poquito de dinero. Estamos hablando, por ejemplo, de una caja de regletas que valen 20 euros. Que no, o sea, no es dinero. No es decir, ostras, yo es que ahora me tengo que hacer una inversión brutal, ¿no? Y saber cómo usarlas. Y saber cómo usarlas, que también es importante. Eso es importante. En mi blog podéis encontrar muchas ideas, mucha orientación de cómo hacer, o sea, cómo trabajar con el material manipulativo. Evidentemente también en los cursos online que tengo. Y lo más importante, como se suele decir, es pasar a la acción. Es empezar a probar, empezar a cogerle el gustillo y a perderle el miedo. Yo lo que sé es que mucha gente que odiaba las matemáticas, gracias a sus hijos, se está reencontrando con ellas. Yo. Es fantástico. Yo te cuento, uno por uno, te ganamos a ti, ganamos a tu hijo. Sí, que yo he hecho cursos tuyos y además varios online, y yo me pongo con mis hijas y además saco, ella se pone vamos a hacer los deberes de matemáticas y yo saco las regletas, yo saco el material multibase, yo saco las perlas, bueno, como he hecho cursos tuyos, tengo también imprimibles tuyos para las fracciones, para un montón de cosas, y es como que, vale, ella tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero cuando no lo entiende, ella ya sola va e intenta entenderlo con ese material, intentamos, pues, en base 100, el 100, que es el 1000, con el cubo, con tal. Y la verdad es que nos ayuda. Yo desde aquí me encantaría que todos los profesores, que todos los padres, que de verdad que se pasaran por tu blog y que es que descubres tantas cosas súper prácticas para el día a día que yo creo que debería de ser materia obligada para los papás y sobre todo para los profesores, de verdad, todo lo que tú ofreces. Me encanta. Claro. Sí, hay muchas cosas en abierto, o sea, muchas cosas que la gente puede hacer. O sea, los cursos, lo que pasa que tú lo sabes, está como más estructurado, ¿no? Están geniales. Sí, hay una orientación como más pensada, no tampoco para seguir todos los contenidos, porque al final yo lo que creo es meterse en otra manera de ver las cosas. Yo creo mucho en la formación que te da herramientas, no la formación que te dice lo que tienes que hacer. O sea, si decimos a los niños, es que los niños tienen que probar, experimentar, es que los adultos también. Es que los niños tienen que ser autónomos, es que los adultos también. Luego. Claro, imagínate que un maestro está diciendo, o un padre, es que yo quiero que mi hijo sea autónomo, dime cómo tengo que hacer. A ver, perdona, sí, te puedo dar orientaciones, claro, pero tú tienes que ser autónomo también, porque desde tu autonomía es como tú le vas a poder mostrar, desde que tú dices, mira, cariño, yo tampoco sabía cómo hacer esto y he conseguido tal cosa, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece eso fundamental. Pues me alegro un montón de que, o sea, de verdad, cuando uno está aquí, bueno, vosotros también lo sabéis, ¿no? Detrás, o sea, cuando trabajas online y a pesar de que yo sí que tengo mucho contacto pues con los colegios y con todos los cursos que doy presencialmente, pero a mí me encanta, y siempre lo digo, cuando una madre, una maestra me escribe o como ahora tú me lo dices, oye, a mí me ha ido fantástico lo que haces, porque es que, a ver, uno trabaja duro, ¿no? Y si sabes que está llegando a gente... es fantástico. Yo cada vez que una maestra, un maestro me dice he cambiado mi forma de trabajar, para mí es una alegría inmensa porque ahora son 25 niños que tiene, pero es que el año que viene tiene otros 25 y otros 25 y otros 25 y en 20 años trabajando igual ha llegado a 500 personas. Y que esos 25 niños tendrán hijos. Y claro, conocerán. Es que con lo cual el efecto se multiplica exponencialmente. Sí. Es así, y eso es lo que yo pienso. Y mira, el otro día tuvimos una anécdota que nosotros tenemos la tienda online, pero tenemos un local, además tiene mucha apariencia de tienda. O sea, todos los que vengáis por Valencia estáis invitados porque tenemos nuestro mostrador y tal. Qué guay. Sí. O sea, no está en una calle comercial ni sigue un horario comercial, pero la gente nos llama y nos dice, oye, ¿que vais a estar? Sí, o como vivimos al lado, pues nos acercamos. Y entonces estaba mi marido y viene un hombre que, y me pareció tan bonito, su hijo, toda su infancia
se la pasó jugando con policubos. Para el que no lo sepa, son unos cubitos de colores diferentes, encajables y, bueno, se pueden hacer muchas cosas de matemáticas, aparte de toda la parte de construcción y de creatividad y tal, ¿no? Entonces, ahora tiene un sobrino y pensó, ¿qué mejor regalo le puedo hacer a mi sobrino que aquellos cubos con los que jugaba mi hijo y que dice que se pasó años jugando con eso? Qué chulo. Entonces, lo que no sabía era cómo se llamaban y entonces iba poniendo por internet. Cubitos, cubos encajables, hasta que dio con el nombre, o al menos el nombre con el que nosotros lo conocemos, porque hay otras páginas que le ponen otro nombre. Y vino súper emocionado. Entonces, yo veo que o sea, no solo un padre lo va a hacer con sus hijos, sino con su sobrino, con sus nietos, con su vecino, con el compañero de cole. Es decir, que todos somos como un poco altavoces de ese cambio. Exactamente. O sea, mucha gente es que, claro, el currículum, es que los recortes, evidentemente nadie pensará que yo estoy a favor de los recortes, ni del currículum salvaje que hay, ni nada de todo eso. Pero yo digo, bueno, tenemos eso, vale, esa es nuestra realidad, mientras no se va cambiando. ¿Qué podemos hacer? Para mí está claro, o sea, con el marco que tenemos, ¿qué podemos hacer? Tú lo has dicho. En el cole mis hijas, pues no tienen esta metodología, pero nosotros en casa no tienes un dispendio de decir, tengo 100.000 materiales, tenemos 3, 4 básicos y es que es así, es que necesitas 3, 4. Sí. Y el día que necesites el quinto, pues ya irás a por el quinto. Claro que sí. Claro, que dices, ostras, es que están haciendo ahora una cosa de geometría. A ver, ¿qué se puede hacer con esto de mira, pues se puede hacer esto. Venga, va. Voy a construírmelo con cartulina o si se necesita comprar, pues voy a comprarlo, ¿no? Entonces yo creo eso, que hay todo un cambio en marcha, un cambio silencioso, porque los cambios ruidosos son los de el gobierno ha decidido que ahora la metodología va a ser tal. Esos además no funcionan. No. Porque si mañana hubiera un gobierno que dijera que las matemáticas ahora ya no se tienen que hacer con libros, se tienen que hacer con materiales manipulativos, ¿qué hacemos con los miles de profesores que no están formados? Que no saben, exactamente. Claro, ¿y qué iban a hacer? Si no juegas con este material te castigo, ¿sabes? O sea, lo más las personas que no serían capaces de adaptarse a ese cambio tan drástico. Claro. Sin embargo, cuando vamos suavemente y son aquí, allí, 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 allí. Entonces, cuando hacemos eso, realmente crearemos toda una onda que forzará a que las cosas cambien sin que nadie lo haya dicho. Y lo dicen, que desconfío mucho en esa posibilidad, y si lo dicen, pues habrá como toda una corriente de personas formadas en esa nueva manera de trabajar. Que no, insisto, no solo es el material, es la visión y el acompañamiento que se necesita, ¿no? O sea, pues eso, la confianza, el respeto, que es para mí lo más básico. Y que falta mucho en colegios, en la visión general de muchos padres. Sí. Creo que está cambiando, pero claro, es que hasta que llega a todos los rincones va a costar. Y hay padres que siguen preocupados porque no se ha terminado el tema, porque no se ha terminado el libro de texto. De verdad que eso te lo encuentras a diario. Los niños no tienen deberes. ¿El qué? Sí. O que los niños no, el profesor decide que no va a poner deberes. Y los padres lo piden. Y los padres lo piden o piden el libro de texto. Sí. Claro, es que ahí ahí hay una misión por parte de los docentes de educar a los padres. También. Claro, los padres no hacemos no sabemos de todos los temas. Igual que nos han educado, bueno, o yo me he sentido educada en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Yo, bueno, al menos no sé si es que tuve suerte, ¿no? Pero yo cuando estaba embarazada y fui a una revisión y me preguntaron, ¿vas a dar el pecho? Y yo, sí se puede, y la comadrona me dice, ¿cómo que sí se puede? Claro. Claro, eso a mí me dio un cling
hostia, todo el mundo puede. Sí. Cuando yo fui a la primera revisión con mi pediatra, que tenía un pediatra maravilloso, Sí. y yo, es que mi hijo llora, tal, es que tal. Y entonces me explicó pues la necesidad que tenía el niño de estar todo el día en brazos, de cómo es el ser humano. A mí me Qué suerte educó. has tenido, qué suerte. Sí, 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 porque sí. no todos son así. sí, ¿Eh? sí, sí. Que no Ya, todos son así. Desde yo la luego. primera visita, mi pediatra de la Seguridad Social me dio el teléfono, Jolín, personal para que le llamara. Sí, tenía... fíjate, Ah, no, para que le llamara porque me quería dejar un libro y para recordárselo para que lo cogiera de casa. fíjate. Me dice, porque te voy a dejar, no me acuerdo qué libro, si, pues no sé si era, ay, no me acuerdo ahora, pero un libro, bueno, pues eso, de la necesidad que tiene el ser humano de ir en Del brazos. apego, del contacto, Sí, sí, del piel con piel. exacto, era un libro de ese estilo. Ahora de verdad que me he quedado en blanco con el nombre. Sé de qué va, pero no el nombre. Entonces, necesitamos educar, porque los padres, además, fijaos que en época de crisis económica, la gente le da aún más valor a los estudios. Por supuesto. Y es muy paradójico porque hay un paro brutal de personas que tienen carreras, que tienen máster, o sea, que han invertido muchísimo tiempo y dinero en educación y, sin embargo, cada vez se gasta la gente más dinero en eso. Eso es muy paradójico. Sí. Es decir, hoy en día tiene más futuro ser peluquero que a lo mejor ser abogado, o sea, Sí, tener sí. la carrera el grado de Derecho. Pero la gente quiere que sus hijos, pues eso, tengan ese grado o el que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que los padres ven que contra más estudios tengas, mejor, aunque las estadísticas estén diciendo otra cosa. Y eso, y además va unido a una idea que para mí está equivocada, que te dicen que todo hay que aprenderlo de pequeños. O sea, que contra antes aprenda una cosa, ¿no? Te dicen, si tu hijo aprende inglés con los 3 años, mejor que si lo aprende con 13. A ver, sí, es cierto. Pero si nos ponemos así, el niño tendría que echar cada día 16 horas a aprender todo lo que queremos. Desde luego. Pero claro, más fácil aprender inglés y chino y matemáticas y música, pero no da. O sea, el niño no pasa nada. Si lo aprende con 13 tendrá acento, pero no pasa nada que tenga acento. Evidentemente que si aprende con 3 años el inglés, pues tendrá menos acento español, ¿no? Pero No hay es que así. correr tanto, sí. O sea que es eso, que sí que es verdad que necesitamos una educación tanto para los docentes como para los padres, ¿no? Para que vayamos todos a una. Desde luego, súper interesante todo lo que nos cuentas, de verdad. Como te he dicho antes, ojalá todo esto llegue a los colegios porque creo que es una necesidad vital. Vemos a un montón de niños aburridos y sobre todo que piensan que no saben, que no son buenos, que no son inteligentes porque no han podido comprender una materia concreta, porque se han sacado un 4, porque las divisiones de tal. Entonces se sienten que no son válidos y la verdad es que eso les hace muchísimo más daño que el hecho de utilizar todas estas nuevas formas y que ellos se sientan que a su ritmo pueden conseguir lo que quieran. Es que me parece tan básico, de verdad, tan importante. Claro, yo lo creo así. De hecho, cuando me presento y digo que tengo una web de matemáticas, ¿no? Alguna persona que no me conozca, creo que hay una parte de esa persona que pensará, mira, esta es una friki de las matemáticas y tal, y bueno, y lo que da es técnicas para mejorar y tal, pero a mí realmente lo que me está motivando no es eso. Desde luego. O sea, son las matemáticas como podría haber sido otra asignatura. A mí lo que me está motivando es trabajar porque durante la infancia los niños tengan todas las posibilidades para que se desarrollen realmente como personas, ¿no? O sea, que no estén cortados, ¿no? Como decías tú, como que los vayan castrando y que vayan diciendo es que yo no soy bueno, yo no soy listo. Y al revés, ojo, hace tanto daño que digamos eso como que a un niño, y eso lo veo
muchas veces que a un niño o una niña se le diga, ay, es que es tan estudioso, ay, es que saca tan buenas Tan notas, bueno, es tan bueno, tan es tan... bueno. Las Claro, etiquetas. y crece con esa mochila, ¿no? De decir, es que yo soy muy listo y tal, y la vida tarde o temprano le va a dar una sorpresa. Seguro, O sea, segurísimo. no, nunca eres tan bueno. En nada. Ni siquiera en una misma materia. Ujú. O sea, ni siquiera en un mismo campo. Pero además es que como hay tantos campos, porque tú puedes ser muy bueno en el cole, pero ¿qué tal las relaciones? ¿O qué tal el autoconocimiento? ¿O cómo gestionas tus emociones? O cómo, bueno, hay Mil tantas cosas. cosas. Pero es que ni siquiera en ese ámbito. O sea, llegará un momento donde, te vas a encontrar en dificultades. Entonces, bueno, está muy bien, sacas buenas notas, el otro corre mucho y el otro pinta muy bien, ¿no? Entonces, cada persona pues tiene unas cualidades diferentes, pero tan malo es un sistema que está castigando al que no llega como un sistema que está premiando al que llega a lo que dice el sistema. Pero es que el éxito escolar no garantiza el éxito ni familiar, ni en la vida, ni en el trabajo. Claro. De hecho, No, eso no. se ve todos los días. Es decir, gente que ha sacado muy buenas notas porque era muy buen estudiante, porque no replicaba en casa, en clase, no cuestionaba lo que le estaban enseñando, Y tenía muy o buena lo que le memoria. obligaban a aprender o a memorizar para luego escupirlo en un examen y luego que se le olvidara. Eso no te da garantías de luego que sepas relacionarte, de saber defender tus derechos, de saber buscarte la vida en la vida real, que no tiene nada que ver con el sistema escolar. Entonces, E incluso yo estoy viendo un gran cambio en los últimos tiempos, porque mientras que antiguamente el éxito académico sí que te podía proporcionar que luego tuvieras éxito en el trabajo, es decir, que fueras, no sé cómo decir, eficaz o productivo o yo qué sé. Hoy en día, con un mundo tan cambiante, donde tenemos que estar aprendiendo todos los días, donde de lo que más echamos mano, no sé si estaréis de acuerdo, es de la confianza y de la fortaleza de superar retos. Sí. y la Total. creatividad, que a mí me parece básica. Y de la creatividad, hoy en día, cuando es eso, o sea, incluso una persona con un gran currículum, es que eso no te garantiza que se vaya a poder defender bien en el trabajo. O sea, aparte de todo lo que tú has comentado, ¿no? Pero es que ni siquiera, porque no tiene nada que ver, porque la escuela es, más que nunca, es una burbuja. Es una burbuja donde el mundo real no tiene nada que ver con eso. Desde luego. O sea, la vida no se consta de temarios donde sabes lo que tienes que hacer y lo haces. Antes sí, antes había trabajos donde tú, pues no sé, eras contable, pues mira, eso se hace así, así, así. Sí, trabajos mecánicos. Sí, eran trabajos más mecánicos y hoy, aunque hagas un trabajo más o menos mecánico, como todo está innovándose y cambiando tanto, porque tú puedes hacer un trabajo mecánico, de contable, y de pronto te dicen, no, mira, es que la empresa ha puesto un nuevo programa. ¡Hala, espabilate! Claro. O es que ahora la empresa está deslocalizada y tenemos agencias en la India, en aquí y allí, entonces tienes que aprender a comunicarte en equipo. Y tú, O sea, claro, Sí. o tienes esa chispa, ¿no? Esa flexibilidad, esa, como has dicho tú, esa creatividad, o es que para mí más que nunca el mundo académico está viviendo una burbuja que yo creo que está a punto de, bueno, si no ha estallado, está a punto de estallar, porque, claro, porque no nos están enseñando o no les están enseñando a los niños nada de lo que luego de lo que servirá para necesitan su vida. realmente. Claro, y luego las empresas además ya se están dando cuenta de eso y hay muchas empresas que no piden licenciados, sino que te ponen una serie de retos y ven cómo tú los puedes gestionar. O sea que ya empresas como Google en lo que es en esa empresa el porcentaje de licenciados ya son mucho menos. Entonces se está pidiendo otra cosa y ni las escuelas, ni los padres, ni la sociedad se está dando cuenta de que ese cambio es bueno para el futuro de sus hijos. Que es básico. Sí. Claro, y yo ayer estábamos con mi marido hablando de una anécdota, ¿no? Y de una amiga que tenemos que, bueno, no consigue tener un trabajo estable porque ahora, pues eso, un tiempo te echo, luego te cojo, luego, bueno, lo típico, ¿no?
Y yo decía, es que si uno lo piensa, para sus hijos, lo que tendría que estar, si queremos ayudarles o si, con lo que hoy sabemos, ojo, que dentro de 10 años ya veremos cómo están las cosas. Pero realmente deberías querer que hicieran trabajos que tuvieran un nivel de formación permanente donde esa persona fuera siempre necesaria. A ver si me explico bien. Quiero decir que si tú estás en un trabajo donde siempre estás aprendiendo y donde siempre estás absorbiendo nuevas cosas, pues no eres reemplazable como un trabajo mecánico. Claro, desde luego. ¿Vale? Ya sé que eso es un punto de vista como demasiado de utilidad, pero vamos a ponernos en el peor de los casos, o en esos padres que están diciendo que les manden deberes porque es que si no, no aprenderán en el día de mañana a ser personas. Bueno, pues esos padres te dirían, pues es al revés. Tienen que tener creatividad, tienen que tener una serie de cualidades que les hará únicos e imprescindibles en las empresas. Sí, totalmente. Aún desde el punto de vista, ya os digo, mucho más, el más material que hay, ¿no? O sea, porque luego estaría el punto de vista de yo lo que quiero es que mis hijos tengan una infancia feliz, porque yo creo que eso es lo que se merecen y lo que necesitan. Desde luego. Y lo que tiene que ser. Ya sin entrar en eso, que es en lo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero incluso esas personas que están velando por ese futuro de sus hijos, ¿no? Por ese futuro laboral, pues deberían decir, ostras, si yo tengo un niño robot, ese de adulto va a ser una persona muy recambiable. Desde luego. Sí, sí, sí. Claro. Sí, pero hay personas que ni se lo plantean. Es decir, tiene la visión del sistema antiguo de laboral, de la fábrica, el obrero, el oficinista estático. Entonces, cambiar ese esquema es complicadísimo. Se puede, sí, pero que es complicado mucho. Bueno, yo creo que eso es un poco, bueno, como estamos haciendo ahora aquí, ¿no? Con este evento. O sea, es al final informar, ¿no? Dar nuestra visión a las personas que, bueno, pues estamos que a lo mejor tenemos algo de ventaja porque nos movemos en un ambiente que ya eso está pasando. Yo veo que en el mundo online eso ya está pasando, ya es así. Sí. ¿Vale? Y bueno, informar y cada vez va llegando a más gente. Yo me doy cuenta con mis cursos que al principio tenía las personas que hacían mis cursos online o presenciales eran personas que ya venían formadas casi, ¿no? Porque son personas que siempre están buscando. Con la mente abierta. Pues, últimamente pues, tiene mucha gente que nunca se lo había parado a pensar. Sí. Entonces, yo sé que cada vez llegaré a más gente que realmente te dice, ostras, es que no lo había pensado nunca así, pero ahora que me lo dices, le voy a dar una vuelta, ¿no? Yo digo que tengamos que convencer a nadie, simplemente está ahí la información y la gente que le dé una vuelta, que está de acuerdo, genial, que no pasa nada. Pues, sigue por su camino. Claro que sí. Pues esa es la idea de Renovatio, abrir nuevas mentalidades y que todo esto llegue cada vez a más gente, porque entre todos, muchos poquitos que cambien su forma de ver las cosas, harán que a lo mejor algún día pues cambien las leyes, cambie la filosofía de cómo se tratan a los niños, como tú dices, la importancia del juego, del aprendizaje manipulativo. Si es que nos parece, y por eso hacemos estas jornadas. Esa es una de nuestras metas como Renovatio, el cambiar la visión que tienen los papás y los maestros sobre la educación. Así que sí, ya sabéis. Una labor muy importante. Si queréis cambiar vuestra visión de las matemáticas, en apetitomatemáticas.com, que es la página web de Malena, pues vais a encontrar un mundo de posibilidades y un montón de caminos se os van a abrir a vuestro paso. Malena, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotras y con la gente que nos está escuchando. Darte las gracias por tu labor y por tu trabajo, porque al final es tu trabajo, pero repercute a un montón de gente más que tienes a tu alrededor. Y nada, que seguramente si hay un segundo evento, pues que contaremos contigo. Seguro. Muchísimas gracias a vosotras por este gran trabajo que estáis haciendo, gran esfuerzo. Muchas gracias. Y por haber contado conmigo y haber compartido este rato juntas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao.